Bueno, muy buenos días a todos. Quería compartirles lo estudiado y preparado acerca de la hermenéutica de las Sagradas Escrituras desde una metafísica fenomenológica. En nuestros días, la realidad presenta rasgos predominantemente constructivistas, que no son más que una proyección de nuestras propias concepciones sobre el hombre, la naturaleza, la realidad, el ser. Ella ya no nos interpela, ya no hay nada que develar, y su objetividad fue transferida a nuestra creatividad subjetiva. Ante esta actitud radical, quisiera revalorizar la importancia de la evidencia, de la donación y manifestación de la realidad, cuya objetividad no se pierde ni identifica con la subjetividad humana, sino que busca establecer una relación dialógica entre lo que se nos revela y nuestro conocimiento de la misma. Para ello, quiero traer a la reflexión algunos conceptos de la fenomenología husserliana desarrollados en la idea de la fenomenología que pueden proponer ciertos interrogantes e iluminar algunos aspectos sobre una hermenéutica de las Sagradas Escrituras. La evidencia de la donación absoluta en la fenomenología de Husserl. Ante lo que considera ciertas dificultades gnoseológicas e interpretaciones erróneas del ser, Husserl propone una crítica del conocimiento, de la actitud intelectual natural, que será la condición de posibilidad de una metafísica. El filósofo postula una ciencia del ser en sentido absoluto, que procura desarrollar mediante un método fenomenológico, buscando aclarar la posibilidad de alcanzar las cosas mismas, en su donación inmediata a la conciencia. La esfera de la donación absoluta se define en una reflexión sobre la meditación cartesiana sobre la duda, realizando las correcciones necesarias para evitar caer en un psicologismo y con fines totalmente distintos a los perseguidos por Descartes. El ser de la cogitatio en su realización se presenta como inevitable, permitiendo su aprehensión directa e intuitiva. Estos caracteres son los que definen el sentido absoluto de los datos intuidos por la conciencia, es decir, se trata de la captación completa e indubitable, directa y clara del fenómeno en su intuición, que, por un lado, se distingue de lo sospechoso y oscuro del conocimiento, manifestando la posibilidad del mismo y desestimado por el criticismo y el escepticismo, y por el otro, delimita la esfera de la donación absoluta, el terreno donde desarrollará su teoría del conocimiento. Es en esta intuición y en su realización que el dato fenoménico absoluto se constituye a sí mismo. Cito a Husserl. Los intuimos, e intuyéndolos podemos intuir su esencia, su constitución, su carácter inmanente, y podemos ajustar nuestro discurso en conformidad pura a la plenitud de su claridad intuida. Fin de la cita. Una vez establecido el campo fenoménico que legitimará los datos convenientes de estudio, Husserl expone uno de los problemas centrales del conocimiento y que guiará el resto de su crítica, la trascendencia. La donación completa y clara de los fenómenos absolutos fue revelada en su realización inmanente en la conciencia, en las formas de pensamiento constituidas en la intuición. ¿Cómo podemos traer a una donación absoluta e inmanente objetos trascendentes? Aquí el filósofo afirma que el término trascendencia adopta dos sentidos distintos. Uno de ellos refiere a un objeto de conocimiento que no está contenido como ingrediente en el acto de conocimiento, es decir, como componente presente en las vivencias. El otro sentido alude a la donación absoluta y clara, a la autodonación en el sentido absoluto, y que constituye el sentido pleno de la evidencia, entendida como evidencia inmediata. Esta distinción es fundamental, puesto que Husserl discrimina en la reflexión de la cogitatio cartesiana, y con ella
del fenómeno absoluto, el aparecer de la misma en la conciencia de su claridad inevitable y lo que aparece, que refiere al objeto inmanente o trascendente de conocimiento. Esta identificación entre el acto o forma de pensamiento, la cogitatia, y el objeto lógico del mismo es lo que llevó a Descartes a un psicologismo, y del cual se distingue Husserl por la discriminación mencionada. Otro aspecto que impediría caer en un subjetivismo es su método fenomenológico, y sobre el cual parte su crítica de conocimiento. Cito a Husserl: la misma cogitatio cartesiana requiere la reducción fenomenológica. El fenómeno psicológico en la apercepción y la objetivación psicológica no es realmente un dato absoluto, sino que solo lo es el fenómeno puro, el fenómeno reducido. El yo que vive, este objeto, el hombre en el tiempo del mundo, esta cosa entre cosas, etc. No es ningún dato absoluto. Por lo tanto, tampoco lo es la vivencia como vivencia pura. Abandonamos definitivamente el suelo de la psicología, incluso de la descriptiva. Fin de la cita. Otra dificultad que se presenta junto con el de la trascendencia es el cómo, es decir, el modo en que los fenómenos absolutos inmanentes pueden vincularse a los objetos trascendentes a los que refieren, que en el fondo no es otra cosa que el problema de la correlación en el conocimiento. No obstante, es en la intuición de este mismo dato absoluto donde se capta su ser referencial, su estar referido a algo trascendente como carácter intrínseco del mismo. Así, la intuición de la intencionalidad de las vivencias cognitivas amplía la esfera de la investigación fenomenológica y conjuntamente se presenta una nueva objetividad como dato absoluto, la objetividad esencial. Cito a Husserl: la existencia de la cogitatio está garantizada por su absoluta autodonación, su donación en evidencia pura. Donde quiera que tengamos evidencia pura, la intuición pura y un captar directo por sí mismo de una objetividad, hallamos los mismos derechos, las mismas incuestionabilidades. Fin de la cita. Un último aspecto que quisiera traer a reflexión de dicha obra husserliana es el concepto de esencia, objeto de investigación de su fenomenología. Esta doctrina universal de las esencias se dirige a la intuición genérica, a los datos absolutos genéricos, conformes a los cuales se establecerán criterios universales de sentido, legitimación y que resolverán los enigmas concernientes a su objetividad. Este conocimiento universal está dado como dato absoluto, se constituye sobre la base de algo singular intuido y dado en sí mismo, y mediante una abstracción ideativa, por la cual obtenemos objetos universales inteligibles, especies, esencias. Este proceder no debe confundirse con los actos de abstracción en el sujeto psicológico, ni con las condiciones psicológicas en ellas realizadas, sino que refiere a las esencias genéricas en su autodonación absoluta en la intuición genérica. El filósofo no pretende reducir las diversas formas y especies de conocimiento a las presentadas por él, sino que es necesario investigarlas, distinguirlas y relacionarlas entre sí, pudiendo establecer, cito a Husserl, nexos teleológicos del conocimiento, que terminan en ciertas relaciones esenciales entre diversos tipos esenciales de formas intelectuales. Fin de la cita. El proceder propio de la fenomenología es la intuición de los fenómenos absolutos, pertenecientes a la esfera de la autodonación absoluta y a la estricta reducción fenomenológica, método filosófico propio de esta ciencia universal de las esencias, sin limitarse al terreno de la cogitatia, sino a la autodonación pura, fundamento de la evidencia. Cita Husserl:
Negar la autodonación en general significa negar toda norma última, todo criterio básico que dé sentido al conocimiento. Fin de la cita. Esta intuición pura ha de ponerse por encima del entendimiento, puesto que puede captar clara e inevitablemente la autodonación del fenómeno absoluto que trasciende del saber de aquel, de la palabra, de todas aquellas cosas mentadas, pensadas o interpretadas por medio de una reflexión adicional. En virtud de estos conceptos de la fenomenología husserliana expuestos en nuestra meditación, podemos hablar de una hermenéutica como forma de conocimiento de las Sagradas Escrituras que permita intuir e interpretar aquello que se nos da de manera absoluta en ellas. Dios, como su objeto trascendente, puede intuirse mediante una abstracción negativa para captar de manera absoluta sus esencias. Con ánimo de reflexionar sobre estos interrogantes, sugiero repensar desde esta metafísica fenomenológica la hermenéutica de Santo Tomás de Aquino. Hermenéutica tomista hacia una contemplación de la verdad. El Aquinate pone un énfasis importante en el sentido literal. No solo fue el elemento central que lo distinguió de las posturas sostenidas por sus contemporáneos, sino que además implica una serie de aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, el sentido literal comprende los sentidos histórico, etiológico y analógico. Además, en él hay un sentido parabólico, lo que presenta al sentido literal como punto de partida del proceso hermenéutico y puente con el sentido espiritual en su remisión a algo trascendente a la misma. Cito a Santo Tomás. De la misma forma que en todas las ciencias los términos expresan algo, lo propio de la ciencia sagrada es que el contenido de lo expresado por los términos a su vez significa algo. Así pues, el primer significado de un término corresponde al primer sentido citado, el histórico o literal, y el contenido de lo expresado por un término a su vez significa algo. Este último significado corresponde al sentido espiritual, que supone el literal y en él se fundamenta. Fin de la cita. Las metáforas son utilizadas por el teólogo por necesidad y utilidad, sin desaparecer entre las figuras sensibles presentes en la revelación divina en su ser, y permitiendo a las mentes a las que se manifiesta trascender hacia lo revelado. Como proceder intelectual, la doctrina sagrada supone la razón humana en su vinculación con la fe, y la perfecciona por la gracia para contemplar las verdades en ella reveladas. En virtud de la espiritualidad de la facultad intelectual humana, su objeto se circunscribe a la actividad o esencia, en sentido amplio, de los seres sensibles, pudiendo conocer las realidades inmateriales solo por analogía, en razón de la debilidad de nuestro intelecto. En este sentido analógico, podemos observar algunas similitudes y diferencias con la abstracción ideativa husserliana. Ambas refieren a aspectos semejantes y diversos en los conceptos o en los fenómenos absolutos, que en su referencia a los primeros permiten alcanzar el conocimiento de ellos. Sin embargo, la intuición universal fenomenológica elimina las diferencias particulares en pos de alcanzar generalidades, mientras que el sentido analógico tomista no evade tales distinciones, puesto que expresan la diferencia ontológica entre Dios y la criatura, y por su modo de conocer, refiere las similitudes para trascenderlo y lograr comprender algo del ser de la divinidad que se manifiesta. Además, la noción de esencia en ambos filósofos es diferente en virtud de los fines que persiguen. Husserl propone una ciencia, la fenomenología, de las esencias, que haría posible una metafísica, y que pretende ser fundamento de todas las demás ciencias y formas de conocimiento.
estableciendo sus fundamentos en el ser de las cosas mismas, en su donación absoluta, en su evidencia. Estas esencias universales absolutas son resultados de una abstracción ideativa en el marco de la reducción fenomenológica, es decir, suspendiendo, aunque sin negarlo, solo con fines metodológicos, la realidad del mundo, el sujeto empírico y su tiempo objetivo, todo fenómeno psicológico y ciencia natural, por lo que no son realidades propiamente metafísicas ni tampoco conceptos. Son unidades universales genéricas, intuidas de los fenómenos absolutos, de su autodonación a la conciencia, que no se fundan en los hechos ni en la experiencia, pero que como ciencia eidética se propone sustentar la ciencia fáctica. No poseen realidad o existencia, sino idealidad. Por el contrario, en la hermenéutica de Santo Tomás, edificada sobre la base de su filosofía y teología, el conocimiento de las esencias de los entes sensibles y de Dios es directo o indirecto a través de la analogía, en razón de la distinción ontológica de dichas entidades. En ambos casos se trata de realidades metafísicas, que en su predicación como sustancia segunda poseen un carácter ideal, pero que parte y refiere a una realidad, sustancia primera. En el conocimiento de estas esencias, en razón de la naturaleza del ser humano, intervienen fenómenos sensibles, psicológicos y espirituales. Persigue un fin totalmente distinto al de Husserl. En su hermenéutica no busca elaborar una ciencia universal y un modo de interpretar válido, sino contemplar la verdad revelada y manifiesta en las Sagradas Escrituras. La realidad de sus esencias es reflejo de un modo de conocer humano, de seres imperfectos que buscan conocer algo mediante la razón y la fe y la divinidad. Aquello que se encuentra más allá de lo revelado en el sentido literal constituye el objetivo primario para Santo Tomás en la interpretación de los textos teológicos y filosóficos en general, la verdad de las cosas, escondidas en la oscuridad y complejidad del lenguaje y que buscará develar. En segundo lugar, esta verdad se corresponde con la intentio autori, que la que busca desentrañar en las obras de los autores por él estudiados. Siendo Dios el autor del significado codificado en las Sagradas Escrituras, será Él el creador del significado presente en las mismas, la verdad revelada, y a quien hay que interrogar por el sentido de su palabra. Cita Santo Tomás. Aun cuando no podamos decir de Dios qué es, en esta doctrina sagrada tomamos sus efectos, de naturaleza o de gracia, como sustituto de la definición para poder analizar lo que en esta doctrina se dice de Dios. Todo lo que se trata en la doctrina sagrada está comprendido en Dios, no como partes o especies o accidentes suyos, sino en cuanto, de algún modo, referido a él mismo. Fin de la cita. Otro aspecto importante a destacar en el proceso hermenéutico de Santo Tomás es la actitud un tanto objetiva en la interpretación de las Sagradas Escrituras, en el intento por impedir que sus propios prejuicios modifiquen el sentido de la verdad revelada en la palabra. Este proceder buscará cuidarlo no solo en la interpretación de la doctrina sagrada, sino en los textos por él estudiados en general, intentando ser fiel a su búsqueda por aquello que la verdad y realidad quieren revelarle. En tercer lugar, quisiera subrayar una de las finalidades que persigue la Sinata en el estudio y escudriñamiento de la verdad en las Sagradas Escrituras. Contemplar la verdad revelada para luego enseñar lo conocido. No se trata de un estudio aislado y fruto de un análisis individual. La estructura de la suma teológica nos presenta un proceso de análisis comunitario, en el diálogo e intercambio de opiniones con otros filósofos, que tiene lugar en la escucha, la meditación del mensaje y una respuesta. Asimismo, el estudio y la contemplación de la verdad
la búsqueda y conocimiento de Dios en comunidad son algunos elementos constitutivos de la espiritualidad dominicana, de la orden a la que pertenece Santo Tomás y que se ven reflejados en su proceder hermenéutico y estudio doctrinal. Asimismo, su filosofía da cuenta de una herencia adoptada a la cual dio un tinte propio, que da cuenta de un diálogo con las corrientes de su época, como la acogida de los saberes filosóficos transmitidos. El discurso tomista sobre la verdad se nutre de este modo de la noción hebrea, griega y cristiana, complementarios entre ellos. La primera proviene del vocablo emet, que en su raíz indica firmeza, estabilidad. Señala ante todo una dimensión ética que se verifica en la fidelidad. En la segunda, aletheia, se refiere al conocer, indicando una rectitud en el decir y el pensar, al ser, significando la realidad frente a la mera apariencia, y al obrar, designando una conducta recta. Así, se vinculan el conocer y el ser, lo que aparece y lo que se esconde. La concepción cristiana y adoptada por Santo Tomás tiene como punto de partida las dos primeras, la hebrea y la griega. Aquí la verdad es personal, manifiesta la humanidad de Cristo. Esta nueva revelación de la verdad abarca la totalidad del horizonte. Dios como verdad, la creación como participación en esa verdad, el hombre como ser capaz de conocer, de revelar y de realizar en sí mismo la verdad, que es una cita de Lovato o P. De este modo podemos ver que la hermenéutica tomista de las Sagradas Escrituras supone el anhelo de contemplar la verdad revelada y encarnada en Jesucristo, manifiesta en su palabra e interpretada, desde las facultades propiamente humanas de las que dispone. La comprensión de la doctrina sagrada presupone que se sustenta en la revelación de la divinidad al hombre, para luego, en un segundo momento, conocer e interpretar su ser, la verdad. Cito a Lovato O.P. El ser y el conocer se refieren mutuamente y dan valor al decir y al significar. La verdad consiste en la adecuación del entendimiento a la realidad. A modo de conclusión, cito a Husserl. Uno debería mirar solo a los fenómenos mismos, y en lugar de hablar de ellos desde arriba y desde ahí hacer construcciones sobre ellos. Dejarse interpelar, abrirse a las cosas mismas, anhelar y buscar conocerlas. Escuchar lo revelado e interpretar lo velado en la complejidad del lenguaje, asumiendo las limitaciones propias de nuestra humanidad, pero sin menospreciar por ello lo velado y su valor de verdad. Husserl y Tomás de Aquino, en sus diferencias e intereses particulares, comparten su mirada hacia el ser que se revela y se hace donación, como objeto de reflexión y contemplación, y sobre el cual elaboran su sistema filosófico. La realidad nos exhorta a ser oídos, a entrar en un diálogo que abrace y comulgue en sus diferencias e distinciones ontológicas, y con una actitud expectante a la novedad que se nos revela. Muchas gracias.